Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. 12 horas 21 minutos, estamos con el doctor en control de sistemas, científico, por ahí es más fácil para definirlo para el gran público. Pedro Julián, bienvenido de vuelta a la Argentina. Gracias, Maxi. Bueno, Pedro, recién escuchábamos a Luis Delía hablando de los negros y fuera de aire hablábamos también de la situación que se vive en Estados Unidos, bueno, históricamente, que se profundizó de nuevo en este último tiempo. Vos estuviste 1 año y medio viviendo allá, me contabas recién en Baltimore, me recordabas, que fue justamente uno de los epicentros de los conflictos que hubo, los conflictos raciales que hubo en este último tiempo. Y antes de hablar de ciencia y del presente argentino de la ciencia y de su proyección, te aprovecho y te pregunto cómo lo viviste, cómo se vivió. Mirá, es algo bastante escalofriante, ¿no? Porque acá quizás se ven los casos que tienen más impacto en las noticias, pero eso es algo que sucede semanalmente. Todas las semanas hay algún caso de alguna persona de color que la policía sin ninguna razón lo balea y lo mata. Es algo realmente en una sociedad que por un lado tiene tantos avances, ver ese tipo de cosas es casi incomprensible, ¿no? Gente defendiendo el derecho a portar armas como si fueran juguetes, como si fuera un derecho humano tener un rifle de guerra en la casa, que lo puede agarrar tu hijo, ir al colegio y matar a todos los compañeros. Como ha pasado en tantas oportunidades, Sí. sobre todo allá, ¿no? Sí, muchas. Pero bueno, doctor en control de sistemas, científico, un científico muy importante en nuestro país, premiado, muy reconocido. Hace poquito hablamos con el ministro de Ciencia, Lino Barañao, y bueno, hablamos un poco de la situación de la ciencia en Argentina y de cuestiones que tienen que ver con Bahía Blanca, y él te mencionó, es decir, que evidentemente se conocen y mucho con Lino Barañao, que es probablemente uno de los grandes, quedará en la historia como uno de los grandes referentes de la ciencia, ¿no? Porque asumió un rol, el de ministro de Ciencia, que hasta ese momento era inédito, hasta hace 8 años era inédito. Y hay una idea de que a partir de la creación del ministerio, dije 8 años 2007, ¿verdad? ¿Se creó el ministerio? Cuando asume Cristina. Por ahí sí. Sí. Pero ya venía como secretaría con buen impulso. Con buen impulso desde hacía antes. Varios años, sí. Bueno, entonces la ciencia cobró un protagonismo especial en este último tiempo. Todos estamos de acuerdo que eso está buenísimo. No sé si todos entendemos muy bien por qué, pero suena bien que la ciencia tenga respaldo. Y yo te quiero preguntar en principio, Pedro, ¿en qué aspectos vos creés que se nota ese crecimiento, ese apoyo? ¿Por qué es importante que la ciencia tenga un ministerio y que tenga puesta tanta energía por parte del gobierno? Bueno, mirá, en un primer lugar siempre es bueno tener un grupo de gente que maneje las disciplinas generales del conocimiento y que estén en la punta, digamos, de la ola en varias cosas. Y la otra cosa que hay que pensar es que la ciencia, la tecnología, lo mismo que la educación, son cosas de dinámicas muy lentas. Es decir, vos no podés esperar que en 1, 2 o 3 o 4 años de repente invertiste y tenés ciencia, ¿sí? O sea, ya sea que la quieras tener o no, buena ciencia y buena tecnología en tu país, tenés que mantenerla por décadas. Y eso me parece que es una de las cosas buenas que se ha hecho. Ya te digo, el ministerio oficialmente se creó en el 2007, pero ya venía trabajando bastante bien de varios años antes, 5 por lo menos que yo recuerde, ya con un poco más de financiamiento. Y ese ejercicio de largo plazo te lleva a hacer las cosas en serio. Y el Ministerio de Ciencia y Tecnología pasó por una primera fase de inyectar recursos donde no había, por ejemplo, el CONICET. La gente no podía pedir becarios, lugares para chicos nuevos que vinieran a hacer sus cosas. En 2 o 3 años rápidamente el sistema científico se saturó y ya había becarios por todos lados. Después inició otra fase de empezar a reconocer, bueno, cuáles son, ahora que más o menos los científicos tienen sus becarios, recompusimos un poco los sueldos, cuáles son las áreas en las cuales tenemos falencias, cómo podemos ir avanzando eso. Se trató de empezar a acercar diferentes grupos del país.
Después empezaron a detectar sectores críticos en los cuales Argentina no tenía desarrollo, no tenía impacto, y se los empezó a señalar y decir, bueno, mira, acá tenemos un área en la cual vamos a poner fondos adicionales para desarrollar. Por ejemplo. Por ejemplo, el caso nuestro de Tecnópolis del Sur fue un área que hoy todavía sigue en vigencia, que es la de electrónica y componentes electrónicos, donde el ministerio tiene una prioridad. Entonces, el investigador que quiere hacer algo aplicado con orientación a la industria puede acceder a fondos especiales yendo por ahí. Si el investigador no quiere, lo puede hacer, digamos, pero no tiene acceso a estos programas especiales. Entonces, bueno, y eso con un trabajo de revisión periódico, o sea, es bastante profesional el trabajo que se ha hecho y es muy esperanzador que se le ha dado continuidad, ¿no? Mencionabas a Tecnópolis del Sur. Se hablaba de que Bahía Blanca se iba a convertir en la capital del chip. ¿Qué pasó? ¿En qué estado está? ¿En qué situación está ese Tecnópolis? Que es distinto al Tecnópolis que está en Buenos Aires, que es una feria, ¿no? Este sería un polo de desarrollo tecnológico. Exactamente. Bueno, el proyecto tiene varias fases. El que quizá la gente más conoce es el laboratorio en Zona Franca. El laboratorio actualmente está parado y eso se debe a que durante los últimos 2 años las gestiones que hemos hecho con aduana, vos sabías que eso está dentro de Zona Franca, es decir, que cada vez que llevas algo ahí lo estás exportando, por ende no lo podés volver al país. Eso es un problema para la empresa de acá local. Repetímelo. ¿Cómo? Los laboratorios que están en Coronel Rosales de Sí. Tecnópolis están en Zona Franca, es decir, Sí. que si vos querés sacar algo ahí, tenés que exportarlo, eso ya está fuera del país. Si en vos lo términos, ponés en esos laboratorios, lo estás sacando técnicamente del país. lo estás sacando del país. Con lo cual, es fantástico para comerciar con el exterior, porque las cosas, nada entra al país y no tenés trabas y lo puedes hacer libremente, cuando el tipo de cambio lo hace conveniente, cosa que no ha sucedido en la última década. ¿Okay? Ahora, para la empresa local, nosotros tenemos dentro del proyecto 11 empresas. ¿Sí? La empresa quiere hacer su fabricación ahí. Si nosotros llevamos algo a Zona Franca, lo tenemos que exportar y no puede volver. Entonces, eso es el nudo del problema que no nos ha dejado operar. Eso es algo que hemos estado trabajando con aduana y hemos logrado un avance, pero que no es suficiente para que las empresas puedan producir comercialmente. O sea, vos tendrías que correr el laboratorio físicamente, correrlo, no sé, 10 kilómetros para otro lado, o que te permitan que los productos que ustedes necesitan para trabajar los dejen fluir con... Bueno, a ver, el con proyecto, otro tipo de originalmente otro tipo de nosotros, cuando presentamos el proyecto en el 2009, teníamos 2 sedes. Una en Coronel Rosales, dentro de la Zona Franca, y otra en Bahía Blanca, no en Zona Franca. Y bueno, esa es la fase que ahora sobre la cual vamos a avanzar. Ya tenemos en agosto reuniones en el ministerio para, bueno, canalizar la actividad que requieren las empresas locales, canalizarla por ahí. Suena como una complicación un poco, diría China, pero más diría Argentina. Sí, es raro que no lo hayan previsto, digamos. O sea, se arma todo un sistema para hacer algo que está buenísimo, que es importante para la región, para el país, pero te ponen una traba que es... A ver, no, bueno. Increíble. Aduana, esa traba aduana siempre la tuvo. Ten en cuenta que cuando nosotros arrancamos el proyecto, la Zona Franca no estaba operativa. Entonces fue todo irlo haciendo. Y llegamos a un régimen, pero que no deja hacer los volúmenes que las empresas necesitan aún ahí. Con lo cual, bueno, hay que seguir avanzando. Por otro lado, te cuento algo que por ahí es transparente, que la gente no se ve, pero hay 2 empresas de la ciudad, Penta y Eikon, que desarrollaron productos dentro de Tecnópolis. Penta, hoy, es una empresa que hace detectores de metales, pasa las bolsitas con papas fritas y si hay una viruta dentro, lo tiene que detectar. Penta desarrolló dentro del proyecto con nosotros un chip especial para hacer la detección de piezas de metal. Lo hizo con un estudiante de maestría, que lo dirigimos durante 2 o 3 años, y el año pasado los ayudamos a conseguir financiamiento de la Fundación Argentina de Nanotecnología de la Comunidad Económica Europea y mandaron a fabricar un lote comercial de chips que hoy los tienen en el producto. Es el primer producto nacional de una pyme con un chip adentro. Ese tipo de cosas por ahí
digamos, bueno, no tienen la suficiente prensa, pero ese es el tipo de cosas a las que se apunta y hay varios ejemplos de ese estilo. Y bueno, se están dando acá en Bahía Blanca. Estuviste 1 año y medio en Estados Unidos, decíamos recién, en la Universidad John Hopkins. Allá te desempeñabas, creo, como docente, ¿no? Sí, profesor. Todavía el cargo es de profesor visitante, que digamos, todavía Bien. lo tengo, sí. ¿Te fuiste allá un poco enojado con Argentina? A ver, ¿cómo te lo puedo sintetizar? Parte con Argentina, parte con el medio y parte con uno mismo. Pero básicamente el disparador fue que todo este tipo de actividades que planteamos, tanto Tecnópolis del Sur, también el centro del Bicentenario del INTI con un proyecto de hacer un chip para los Smart TV de Argentina. Eso es algo que demandó muchísimo esfuerzo desde el lado científico hacia el medio productivo. Y ese es un lugar donde, obviamente que hace falta que haya gente, pero donde hoy te castigan. ¿Por qué? Porque si vos sos científico y te corres del lugar de la academia y no producís lo que la academia te mide, que son trabajos científicos, papers, el sistema te castiga. Si te parás en un lugar donde vos decís, para el medio donde yo estoy, lo que tiene sentido es acercar esta tecnología que yo conozco, estas tecnologías que conocemos en la universidad, a las empresas, y realmente te dedicás a eso, después el medio científico te dice, usted no estuvo cumpliendo esto. Te doy un ejemplo que nos pasó en nuestro grupo. Un investigador que se dedicó de lleno a eso, tal como hice yo, hizo su propia empresa y cuando llega el momento de evaluarlo, investigador de CONICET, le dice, bueno, su informe está desaprobado porque no ha hecho las publicaciones. Bueno, el investigador le dice, pero hicimos una empresa, le dimos trabajo a 10 estudiantes que se graduaron de acá, son de la ciudad. Bueno, dice, lo vamos a analizar con la Comisión de Tecnología. La Comisión de Tecnología emite un dictamen felicitando al investigador porque ese era el rol que se pretendía de transmisión de la ciencia y la tecnología al medio productivo. Ese dictamen vuelve a la comisión. Que le sirve a la gente, va. Sí. Y la comisión dice, todo muy bien, pero este investigador no hizo sus trabajos. Por ende, el informe está aprobado. Y digamos, vos lo escuchás y está en el discurso del ministerio, está en el discurso del ministro, está en el discurso de todo el mundo que hay que volcar a la ciencia y la tecnología hacia el medio. Ahora, en tecnología en electrónica, donde nos movemos nosotros, realmente no hay soporte si vos te querés meter en el medio. Y es algo que no podés ir y hacerlo de hobby, ¿sí? Te tenés que meter 100%. Entonces, donde te metiste 100% ahí, dejaste de hacer esto otro, y el sistema te dice, bueno... Muchas gracias. Bye, bye. Claro, justamente, bye, bye. Eso te genera, bueno, aparte de cierto conflicto interno, ¿no? Porque vos decís, bueno, una cosa le sirve a mi ciudad, le sirve al medio que tengo al lado, y por otro lado, si estos saltos cuestan, digamos. Es como que vos sos un velocista y de repente te dicen, ¿sabés qué? Ahora 2 años dedicate a la maratón. Bueno, ok, yo me puedo dedicar 2 años a la maratón. Ahora, después de 2 años, ¿vos querés que de vuelta sea velocista? ¿Que de correr 40 kilómetros pase a correr los 100 en 9 segundos y medio? Pedro, estuviste 1 año y medio en Estados Unidos, volviste hace muy pocos días. En el último tiempo, en ese año y medio, ya venía de arrastre, pero sobre todo en el último año y medio, se profundizó la famosa grieta, porque el año pasado hubo elecciones, porque estuvieron muy disputadas, porque todavía siguen existiendo coletazos en ese sentido, y muy fuertes. Esa grieta también uno observa que se trasladó a la ciencia, ¿no? Ve que hay algo así como científicos militantes, como en el periodismo hay periodistas militantes. Vos, el año pasado, no me acuerdo si fue antes de las elecciones generales o antes del balotaje, escribiste una carta que se publicó en el diario, en La Nueva, que tuvo mucha repercusión, generó mucha polémica y muchas discusiones y debates. En esa carta vos planteabas, lo voy a decir muy genéricamente, vos ahora lo explicarás mejor, que no había que temer quién fuera el ganador de las elecciones, porque la ciencia ya había tomado un lugar de protagonismo que iba a ser muy difícil que se lo quitaran.
esto venía a colación de que si ganaba Macri, entendía yo, si Macri ganaba la elección, no había que temer que se destruyera el Ministerio de Ciencia o que pasara alguna calamidad, porque vos entendías que eso ya no podía ocurrir. ¿Qué fue lo que quisiste transmitir con aquella carta? Si es correcto lo que dije. Y bueno, y después cómo se fueron dando las cosas, ¿cuál es tu mirada de cómo se fueron dando después las cosas en materia de ciencia con el nuevo gobierno? Bueno, mirá, yo tal cual, lo que sentía en ese momento y después obviamente se confirmó, era que después de mucho tiempo de políticas sostenidas, creo que el conjunto de la sociedad había dicho, este es un valor que queremos. Tener un sector de ciencia y tecnología fuerte es algo que lo aprendimos a valorar. Digamos, ya lo de los platos creo que quedó en la historia y me parece que ya la vara quedó bastante alta como para que eso no se repita. Yo eso lo sentía como una realidad y a través de todo lo que había escuchado, no veía nada que indicara un cambio sobre eso. Y obviamente, yo soy científico, soy un investigador del CONICET. Mi sueldo lo paga el Estado, ¿ok? Con lo cual, algún deber de objetividad para con el país tengo que tener. La primer misión que tiene el investigador es ser objetivo. Entonces, en ese tipo de cosas, más cuando ves que se empieza a manosear algo que no se debería manosear, porque es algo que, de vuelta, no debería cambiar con los gobiernos, debería ser sostenido, tanto mejor cuanto es manejado por un profesional de la rama. Barañao es un científico, ¿sí? Entonces medio como que me agarró así un enojo y dije, mire, escúcheme, no hay ningún factor objetivo para plantearse que alguien va a venir a derrumbar eso. Y si quisiera, probablemente la sociedad lo vaya a castigar, pero nadie lo ha dicho. Yo no vi a nadie pararse en algún pedestal diciendo vamos a dar de baja esto y a cortar recursos. Bueno, un año más tarde casi, medio, digamos, sigue el mismo ministro de Ciencia y Tecnología, los presupuestos, el presupuesto de CONICET, la otra vez Checato, el presidente de CONICET, salió a aclarar que no solo no se despidió a nadie, sino que se aumentó 15%. Con lo cual, digamos, me parece que se trató de utilizar y no se lo debería haber hecho. Pedro, lo último, y muchas gracias por acompañarnos hoy en Vorterix. Todavía te estás acomodando en este regreso al país. Y la última es sobre eso. Volviste al país hoy se cumplen, recordábamos fuera de aire, que hoy se cumplen 2 semanas. Estuviste 1 año y medio en Estados Unidos, el primer mundo, donde todo parece que funciona bárbaro, sin embargo tienen sus cosas, como hablábamos también al principio ya en aire, del tema de los problemas raciales y demás. Pero bueno, llegaste a Argentina, otra cosa, y te encontraste, no sé, desde los baches de Bahía, con las calles intransitables, las causas por corrupción que avanzan sobre el gobierno sobre casos del gobierno anterior, el tema del Panama Papers que involucra nada menos que al presidente de la Nación. O sea, de repente venís de allá, caes acá, te acomodás un poquito la cabeza, seguías las noticias de allá seguramente, pero ahora estás mucho más en clima. ¿Cuál es la sensación? Mira, aparte del tema de las calles, que lo ves instantáneamente. Aparte por tu barrio está complicado. Venir del aeropuerto hasta mi casa fue una aventura. Te quiero contar algo que es particularmente me impactó. Hace 3 años, en el año 2013, la Fundación Argentina de Nanotecnología nos dijo que estudiemos si era posible en Argentina fabricar el chip para los Smart TV, para los televisores inteligentes, ¿no? Hicimos un estudio de factibilidad junto con el INTI, yo era el investigador responsable, un conjunto de 30 personas. El objetivo era fabricar un chip en un plazo de 2 años entre mitad del 2014 y mitad del 2016. Ahora, ¿sí? O sea, ese chip se hubiera diseñado durante estos últimos 2 años y el mes próximo ya empezarían a venderse televisores Smart en Argentina con chips fabricados nacionales. Eso requería, hicimos el cálculo, el estudio, lo publicamos cerca del principio del 2014, $20 millones. ¿Sí? Los fondos iban a salir del Ministerio de Planificación. Ese chip
hubiera estado en cerca de 1,5 millones de televisores por año, a partir de ahora durante los 3-4 próximos años. ¿Sí? A un costo de unos $25 por chip, ese desarrollo durante 3 años se pagaba por completo, ¿sí? Esos $20 millones se recuperaban en su totalidad, y aparte había un excedente. Eso se podría haber hecho en Argentina, ¿sí? Y cuando vos llegás, te das cuenta que del mismo ministerio, la mitad de los fondos esos que se requerían, los revolearon con un bolso adentro de un monasterio. Pedro Julián, muy claro. Muchas gracias por estar con nosotros. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.